Lo que está ocurriendo con la economía mundial está cambiando las reglas del juego mucho más rápido de lo que la mayoría imagina. Durante décadas se nos enseñó que trabajar, ahorrar y ser constante era suficiente para mejorar nuestra calidad de vida. Sin embargo, los datos de los últimos años muestran una realidad muy distinta. La gran pregunta es, ¿por qué tantas personas sienten que hacen más esfuerzo que nunca y aún así cada vez les cuesta más avanzar? Lo más llamativo es que este fenómeno no depende únicamente del salario que recibes, sino del tipo de patrimonio que posees. ¿Te has preguntado por qué algunas personas parecen beneficiarse de cualquier situación económica mientras otras apenas consiguen mantenerse a flote? Cada vez resulta más evidente que el sistema recompensa de manera diferente a quienes poseen activos frente a quienes dependen exclusivamente de un sueldo. No se trata solamente de ganar más dinero al mes, la diferencia aparece cuando una parte de la población obtiene ingresos gracias a propiedades, acciones o inversiones, mientras otra necesita intercambiar cada hora de su tiempo por un salario. Esa distancia continúa ampliándose y numerosos informes económicos coinciden en que esta tendencia se está acelerando. Lo más interesante es que esta transformación ocurre mientras la tecnología avanza a una velocidad impresionante. Muchos celebran el desarrollo de la inteligencia artificial porque permite realizar tareas en cuestión de segundos que antes requerían horas de trabajo. Pero existe otra cara de esta revolución tecnológica que pocas veces ocupa los titulares. Si una empresa consigue producir más utilizando menos trabajadores, sus costes disminuyen y su rentabilidad aumenta. Ahora bien, ¿quién termina capturando la mayor parte de ese beneficio? Esa es la pregunta que realmente importa. Diversos organismos internacionales han advertido que una gran parte de los empleos en las economías desarrolladas estará expuesta a la automatización mediante inteligencia artificial durante los próximos años. Esto no significa necesariamente que todos esos puestos desaparecerán, pero sí implica que muchas habilidades dejarán de ser tan valiosas como antes. Y cuando una capacidad profesional pierde valor, también disminuye el poder de negociación del trabajador. Durante mucho tiempo existía la posibilidad de aprender una nueva profesión, crear un pequeño negocio o desarrollar una habilidad especializada para mejorar la situación económica. Ese camino continúa existiendo, pero numerosos expertos consideran que será cada vez más competitivo. ¿Por qué? Porque las herramientas digitales permiten realizar en minutos actividades que antes requerían equipos completos de personas. Esa eficiencia representa un enorme avance tecnológico, aunque también modifica profundamente el mercado laboral. Mientras tanto, las grandes compañías incrementan su productividad gracias a estas tecnologías. En teoría, producir de forma más eficiente debería traducirse en productos más baratos y en una mejor calidad de vida para todos. Sin embargo, la realidad que perciben millones de familias parece contar otra historia. Los gastos cotidianos continúan aumentando y cada vez resulta más complicado ahorrar. Entonces, surge una duda inevitable. Si somos capaces de producir más que nunca, ¿por qué vivir cuesta cada vez más? Una parte importante de la respuesta se encuentra en el funcionamiento del sistema financiero. A lo largo de los últimos años, la cantidad de dinero circulando en la economía creció de manera extraordinaria. Los bancos centrales incrementaron significativamente la masa monetaria mediante distintas medidas destinadas a sostener la actividad económica. El objetivo era evitar una crisis mayor, pero esa decisión también produjo efectos secundarios que todavía siguen presentes. Cuando existe mucho más dinero persiguiendo la misma cantidad de bienes y activos, los precios tienden a elevarse. No necesariamente porque esos bienes sean mejores, sino porque la moneda pierde parte de su capacidad de compra. Es decir, el problema no siempre consiste en que las cosas valgan más, sino en que el dinero compra menos. ¿Has sentido alguna vez que el sueldo parece desaparecer mucho antes de terminar el mes? Esa sensación no aparece únicamente por un incremento en los gastos personales. También refleja cómo el poder adquisitivo puede reducirse cuando los precios avanzan más rápido que los ingresos. Uno de los efectos más visibles aparece en el mercado inmobiliario. Comprar una vivienda se ha convertido en un objetivo cada vez más difícil para millones de personas. En numerosos países, la edad media del comprador primerizo continúa aumentando, reflejando que cada vez hace más falta años de ahorro para alcanzar el mismo objetivo que generaciones anteriores conseguían mucho antes. La situación resulta especialmente llamativa porque al mismo tiempo los mercados financieros continúan registrando valoraciones históricamente elevadas. Grandes índices bursátiles han alcanzado máximos mientras buena parte de la población enfrenta dificultades para cubrir gastos básicos. ¿Cómo es posible que ambas realidades existan al mismo tiempo? La explicación está relacionada con el destino que sigue gran parte del dinero creado. Una cantidad considerable termina impulsando el precio de los activos financieros, especialmente acciones, bienes inmobiliarios y otros instrumentos de inversión. Quienes ya eran propietarios de esos activos observan cómo su patrimonio aumenta de valor. En cambio, quienes todavía intentan adquirirlos descubren que cada año resulta más caro. Aquí aparece una diferencia fundamental entre ahorrar únicamente en efectivo y poseer activos.
Mientras el dinero pierde poder adquisitivo debido a la inflación, determinados bienes pueden incrementar su valor con el paso del tiempo. Esa diferencia genera una brecha que continúa ampliándose. Por esa razón, muchos inversores institucionales buscan proteger parte de su patrimonio mediante activos cuya oferta resulta limitada. El interés creciente por determinados refugios financieros responde precisamente al deseo de conservar valor frente a un entorno donde la expansión monetaria genera incertidumbre. No se trata simplemente de buscar rentabilidades elevadas, sino de intentar preservar el poder adquisitivo a largo plazo. Ahora bien, existe otro elemento que hace todavía más complejo este escenario: la deuda mundial. Gobiernos, empresas y familias dependen cada vez más del crédito para financiar sus actividades. Durante décadas, este mecanismo permitió impulsar el crecimiento económico. Sin embargo, cuando el endeudamiento alcanza niveles históricamente elevados, aparecen nuevos desafíos. Organismos internacionales han informado que la deuda global alcanzó cifras récord durante los últimos años. Esto significa que una parte importante del crecimiento económico depende del dinero prestado. La cuestión es sencilla de plantear, aunque mucho más difícil de responder. ¿Qué ocurre cuando esa deuda continúa aumentando más rápido que la capacidad para devolverla? Los gobiernos financian parte de su funcionamiento mediante la emisión de deuda pública. Empresas privadas también recurren a préstamos para expandirse. Incluso muchas familias necesitan crédito para adquirir una vivienda o financiar gastos importantes. Mientras el sistema funciona con normalidad, este mecanismo puede sostenerse durante largos periodos. Sin embargo, cuanto mayor es la deuda acumulada, más sensible se vuelve toda la estructura frente a cambios en los tipos de interés o en el crecimiento económico. Por eso, numerosos analistas insisten en observar no solamente cuánto dinero se produce, sino también cuánto debe devolverse en el futuro. Esa diferencia condiciona muchas decisiones económicas y explica buena parte de los movimientos que observamos en los mercados internacionales. Mientras tanto, otra tendencia continúa desarrollándose casi sin hacer ruido. La propiedad de los activos financieros se concentra cada vez más. Una parte relativamente pequeña de la población controla un porcentaje muy elevado de acciones y otros instrumentos de inversión. Esto significa que cuando las bolsas suben, los principales beneficiados pertenecen precisamente a quienes ya acumulaban patrimonio. ¿Te das cuenta de cómo todas estas piezas comienzan a encajar? La automatización aumenta la productividad, la expansión monetaria impulsa el precio de numerosos activos, la deuda sostiene parte del crecimiento económico y la propiedad de esos activos permanece concentrada en un porcentaje reducido de la población. Cuando todos estos factores actúan simultáneamente, el resultado termina modificando profundamente las oportunidades económicas disponibles para millones de personas. Lo más importante no consiste en observar cada fenómeno de manera aislada, sino entender cómo interactúan entre sí, porque únicamente al conectar todas estas variables resulta posible comprender por qué tantas personas sienten que trabajan más, producen más y aún así perciben que avanzar económicamente requiere un esfuerzo mucho mayor que hace apenas unas décadas. Ahora que conoces cómo estos cambios pueden influir en tu economía, la decisión está en tus manos. ¿Qué opinas de todo lo que acabas de descubrir? Déjalo en los comentarios, nos encantará conocer tu punto de vista. Si este video aportó valor, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos contenidos. Aún quedan muchos temas por descubrir y el siguiente video puede sorprenderte mucho más.